de hoy usted está aquí. Hemos querido tomar el tiempo de este día o de estos días de martes para poder compartir acerca de algunos personajes de la Biblia que nos dan testimonio de fe, de esperanza, de paciencia, de mansedumbre, de obediencia, de frutos del Espíritu que en su vida se manifiestan para dar testimonio de que sí es posible vivir conforme a la voluntad de Dios, que sí es posible tener el carácter transformado y bendecido por Dios de manera que seamos instrumentos en las manos del Señor. He escuchado a muchos cristianos orar y decirle a Dios: Señor, úsame para lo que tú quieras, úsame para servirte, para llegar a otros, para ser un instrumento que bendiga a otras personas, para orar por los enfermos y que los enfermos sanen, para llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. He escuchado tantas oraciones así que cuando alguien ora a Dios y le pide a Dios: úsame, la mayoría de los cristianos que piden eso creemos que va a ser así como por arte de magia, como por un acto mágico que Dios va a hacer, y entonces vamos a ser transformados de la noche a la mañana y un día nos vamos a despertar súper ungidos para ir y predicar la palabra del Señor. Muchos cristianos quisieran que eso pasara, pero la Biblia nos enseña que todos aquellos que fueron y han dado testimonio de ser un instrumento en las manos de Dios, es decir, de ser usados por Dios, todos aquellos que han sido usados por Dios, han tenido que pasar por un proceso. Han tenido que pasar por un proceso de transformación, de cambio, de renovación, de una inyección de fe, de fuerza en sus vidas para poder ser un instrumento de Dios. Es decir, si queremos que Dios nos use, tendríamos que experimentar esa transformación y ese cambio que muchos de ellos han experimentado. Y entonces nosotros podríamos ser ese instrumento que Dios quiere usar. Porque Dios nos llamó para usar nuestras vidas, para usar los talentos y los dones que Él ya puso en nosotros. Pero el propósito para el que fuimos hechos, tardamos mucho en descubrirlo, tardamos mucho en conocer cuál es el propósito que Dios le ha dado a nuestras vidas, cuál es la razón de nuestra existencia. Y como tardamos en conocerlo y perdemos mucho tiempo en tratar de descubrirlo, o incluso ni siquiera tenemos la intención de saber cuál es nuestro propósito, entonces muchas veces no alcanzamos a saber y a conocer por qué Dios nos llamó o la razón por la que Dios nos quiere usar. Entonces perdemos mucho tiempo sin saber por qué estamos aquí. Ahora, Dios quiere usar nuestras vidas, Dios quiere usar los talentos y los dones que Él mismo ya puso en nosotros. Y si nosotros queremos que Dios nos use, tendríamos que estar apercibidos, entendidos, de que Dios va a llevarnos por ese proceso de transformación y cambio para que seamos el instrumento que Dios puede usar. Y el tiempo de este proceso depende más bien de nosotros, depende más bien de lo que nosotros querramos o necesitemos aprender. Así es que hoy quiero hablarles de otro personaje bíblico, del cual la Biblia nos da testimonio de cómo este hombre fue un instrumento en las manos de Dios para salvar a la nación de Israel. Y encontramos en la Biblia muchos personajes que salvaron a la nación de Israel. Hablábamos de Gedeón, hablamos de Barak y de Débora, hablamos de otros personajes que salvaron a Israel. Pero hoy quiero hablar de este personaje que salva a Israel, pero no lo salva por medio de las armas, ni de la guerra, ni con un ejército, ni con una batalla, ni con un acto voluntarioso de pelear a favor de la nación de Israel. No, realmente no. Este hombre ni siquiera se imaginaba en un principio cuál iba a ser su destino en la vida suya para poder ser quien salvara a Israel. No se lo imaginó hasta que concluyó al final, no al final de sus días, sino en el camino del final de sus tiempos, al final de sus años, descubre que había un propósito, que todo lo que pasó y que todo lo que vivió
era para salvar al pueblo de Dios. Así es que quiero hablarles hoy de José. José, a quien conocemos como José el Soñador. Hoy quiero hablar de una característica que tenía José. Y José tenía la característica de la paciencia. Si algo necesitamos nosotros es paciencia. Somos muy desesperados. Todo lo queremos al momento que lo queremos nosotros, al tiempo que lo queremos nosotros, de la manera como la queremos nosotros. Y entonces ahí es donde viene la frustración, el afán, la ansiedad que nos impiden ver lo que Dios está haciendo a favor nuestro. Por muchas veces por querer llegar a nuestro destino, por querer alcanzar nuestra meta, nos perdemos el viaje. Muchas veces por querer llegar a donde queremos estar, a la posición en la que nos queremos encontrar, al estado de salud que queremos vivir, al bienestar personal y a la vida abundante que Dios nos quiere dar, aun cuando Dios tiene eso para nosotros y nuestro afán es querer llegar a ese punto, por querer llegar a ese punto nos perdemos el viaje. Y al perdernos el viaje, nos perdemos todas las enseñanzas y todo el aprendizaje que podía generar ese viaje para poder cumplir mejor nuestro propósito. Entonces nos perdemos muchas cosas por andar de desesperados y de impacientes. Y a mí me gusta hablar de José. En muchas ocasiones ustedes han oído hablar o me han oído hablar de José y de su historia. Hoy no quiero ahondar en su historia, sino más bien quiero ahondar en las vicisitudes, en las dificultades que José vivió a lo largo de sus días. Cuando usted lee en Génesis, capítulo 37, si usted puede abrir su Biblia ahí en Génesis capítulo 37, José es el 11º hijo de Jacob, el 11º hijo varón de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y José es el 11º hijo de su esposa Raquel, a la que él amaba muchísimo. Raquel fue la mujer por la que trabajó 14 años. Primero trabajó 7 con Jacob, trabajó 7 años esperando que después de esos 7 años le dieran a Raquel, pero resulta que después de los 7 años el papá de Raquel le dice: no, a quien te toca es Lea, es la hija mayor, primero te quedas con Lea, quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. Y tiene que trabajar otros 7 años, así es que Jacob se queda con 2 esposas, Lea y Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Era la mujer que él amaba más, era la mujer que él se había entregado en trabajo, en sudor, en cuerpo y alma por tener la mano de Raquel, y bueno, a toda Raquel, no nada más la mano, y trabaja 14 años, y cuando finalmente le dan a Raquel, resulta que Raquel no puede darle hijos. Entonces era un dolor, era una afrenta muy fuerte para Raquel y era un dolor para Jacob. Sin embargo, Jacob tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con la sierva de Lea, tuvo hijos con la sierva de Raquel, por causa de la competencia que había entre las hermanas, saber quién podía tener más hijos. Y al final, el hijo de Raquel, el primer hijo que logra tener Raquel es José, que por cierto Jacob ya era grande de edad cuando nace José. Y nace José y Jacob se goza mucho, le da mucha alegría a Jacob tener a José. Y dice la Biblia en el capítulo 37, usted lo puede leer con calma, dice la Biblia en el capítulo 37 que Jacob amó mucho a José. Incluso dice la Biblia, lo amó más que a sus hermanos, porque lo tuvo en su vejez. Y no solamente porque lo tuvo en su vejez, sino porque era el hijo de la mujer a la que él amaba. Finalmente Dios le había concedido tener un hijo en su vejez, que era José. Y es el 11º hijo, ya hay otros 10 hijos antes, los mayores que José. Algunos historiadores dicen que la diferencia que había entre el menor de los hijos, entre el menor de los 10 hermanos y José, era una diferencia de edad de aproximadamente unos 20 años, más o menos, imagínense.
Entonces, tener un hijo 20 años después de que no te lo esperas, pues era una alegría para Jacob tener a ese hijo llamado José. Y esta diferencia de atenciones que tenía Jacob hacia José, esa distinción que mostraba de afecto y de amor hacia su hijo, hizo que los hermanos mayores, estos 10 hermanos mayores, no apreciaran a José. No digo que no lo quisieran, porque yo digo que en el fondo sí lo querían, pero no se llevaban bien, peleaban mucho con José. Dice la Biblia en el capítulo 37, versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los 10 hermanos no podían hablarle pacíficamente a su hermano menor. Lo más lógico sería que los hermanos mayores también se gozaran con el hermano más pequeño y que todos agarraran al hermano más pequeño y fuera así como el consentido, como el que más cuidan, el que más aprecian, el que más tienen cuidado de él. Pero no, al contrario, aquí el asunto era diferente. Aquí la diferencia de edades y sobre todo la atención que tenía Jacob hacia su hijo José hizo que los hermanos lo aborrecieran y que además no le hablaran pacíficamente. Cada vez que le hablaban era golpeado, quizás con insultos, quizás con groserías, quizás lo que hoy le llaman los chavos bullying, haciéndole maldades, haciéndole cosas a José. Así es que Jacob decidió que mejor José se quedara en casa. Mientras los otros iban y cuidaban las ovejas, que eran muchas, tenía un ganado muy grande, Jacob había enriquecido en la casa de su suegro, y de manera que había mucho ganado que cuidar. Así es que mientras los hermanos mayores se iban a cuidar las ovejas, José se quedaba en casa, y esto enfurecía más a los hermanos. Así es que un día Jacob decide enviar a José a ver a sus hermanos. Le dice, versículo 14, e Israel, que es Jacob, e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Y por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron de José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Cuánto cariño le tenían los hermanos? No lo matemos, dice. Es nuestro hermano. No hay que matarlo. Vendámoslo. O sea, no lo matan, pero lo venden. Ahora, no lo vendieron a cualquiera. Los ismaelitas no eran amigos de los israelitas. Eran enemigos.
Los ismaelitas son los hijos de Ismael. Ismael es el tío abuelo de todos ellos. Pero los ismaelitas eran enemigos de Israel porque Ismael, hijo de Abraham, fue desechado de la casa de Abraham y no heredó la bendición de Jehová sobre su vida. El que le heredó fue Isaac. Y entonces había un rencor y un resentimiento de los ismaelitas hacia los israelitas. Hasta el día de hoy, la pelea que hay entre musulmanes y judíos es por esta disputa entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Así es que no se lo están vendiendo a un amigo, se lo están vendiendo a un enemigo. La intención no es matarlos ellos mismos, no es matar a José ellos mismos, sino que los enemigos maten a José. Esa es la intención. Y se deshacen de su hermano. Hay algo interesante aquí. Leímos que los hermanos dicen, aquí viene el soñador, matémosle y a ver qué es de sus sueños. ¿Cuáles eran los sueños de José? José tuvo dos sueños que le contó a sus padres y le contó a sus hermanos. Y cuando los contó José, parecían sueños absurdos, sueños que ni siquiera el mismo Jacob entendió y no sabía qué era lo que significaban estos sueños. Y estos mismos sueños provocaron que los hermanos le tuvieran más rencor todavía, porque en los sueños José se veía a sí mismo como mejor que sus hermanos. En los dos sueños, en uno eran espigas y la espiga de José permanecía firme, derecha, mientras que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante él. Y luego era una estrella, José se soñaba él siendo una estrella y todos sus hermanos eran otras estrellas y todas las estrellas se inclinaban ante la estrella de José, incluso el sol y la luna que representaban a su mamá y a su papá. Y todo eso generaba odio y rencor de sus hermanos hacia José. Ahora, el sueño no era malo, de hecho el sueño representaba un mensaje de parte de Dios, pero en el momento en que José lo sueña, no estaba listo para alcanzar ese sueño. Cuando José tiene este sueño y se lo cuenta a su papá y a sus hermanos, José todavía no estaba listo para ser el líder que iba a proteger y que iba a salvar a toda su familia. En ese momento era apenas un adolescente. Dicen los historiadores que cuando José fue vendido a los madianitas como esclavo, cuando fue vendido José tenía 17 años. ¿Cuántos años? 17 años, es un adolescente, todo le da vueltas en la cabeza, las emociones corren por sus venas, no le puede nublar la emoción y entonces tal pareciera que todo va para mal, que el sueño no se está cumpliendo, que lo que Dios le dijo a José tal pareciera que no era verdad, que en realidad fueron las quesadillas que se cenó y que le estaba dando sueños raros. Pero no, había un propósito, solo que José no estaba listo para liberar a su familia, para salvar a su familia. Así es que es vendido como esclavo, parece que los hermanos cumplen su plan, pero no se dan cuenta que están contribuyendo al plan de Dios. No se dan cuenta que lo que le están haciendo a José favorece a José. Porque ellos pensaron y creyeron que los madianitas matarían a José, pero los madianitas eran comerciantes, hermano. Ellos no iban a perder un negocio. Dice que lo habían vendido por 20 monedas. ¿Para qué iban a comprar un esclavo por 20 monedas de plata para después matarlo? No, ellos eran comerciantes, a ellos lo que les interesaba era el dinero. Así es que el muchacho estaba bien cuidado, era fuerte, estaba sano, era un buen esclavo que podrían vender y lo vendieron en Egipto y lo vendieron a un general de la guardia del faraón llamado Potifar. Y se lo venden a Potifar. Y José se vuelve esclavo ahora de los egipcios. Se vuelve esclavo de Potifar. Todo parece mal. Todo parece estar mal. Todo parece que no va bien. Todo parece que no funciona. Todo parece que está resultando mal para José. Pero hay algo interesante en esta historia que usted puede ver en el capítulo 39 de Génesis. José ya está en casa de Potifar. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, versículo 2,
y esto es importante, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué dice el versículo 2? Y Jehová estaba con José. Tal pareciera que lo que le está pasando a José es trágico, hermano. Lo vendieron sus hermanos mayores, que se supone debieron cuidarlo, se deshicieron de él, lo odiaban. No volvió a ver a su padre ni siquiera para despedirse. No volvió a ver a su madre ni siquiera para despedirse. Así como estaba, lo vendieron, lo entregaron a los ismaelitas y se lo llevaron lejos de su tierra, hasta Egipto. Si usted ve un mapa y agarra un mapa, quizás al final de su Biblia haya mapas. No lo busque ahora, después lo puede buscar con calma. Pero al final de su Biblia va a encontrar algún mapa y vea la distancia que hay de Israel, de la tierra de Canaán a Egipto. Es mucha la distancia. No es un camino que José pudiera regresar. Además iba siendo llevado como esclavo a una tierra que él no conocía, por un camino en medio del desierto donde no había señales ni letreros que le marcaran camino a Egipto, camino a Canaán. No había una forma de volver. Así es que José tenía que olvidar a su familia y saber que ahora estaba en una tierra extraña. Y tenía que ser un buen esclavo si quería vivir. Y él se convierte en un buen esclavo. Y lo que me llama mucho la atención y me agrada de esto es que dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Todo va mal para José. No le están resultando las cosas no están saliendo bien. Ahora es esclavo en una tierra extraña. Pero José se da cuenta que este viaje que está emprendiendo, que el sueño que tuvo en algún momento cuando estaba en casa de su padre, ahora parece que empieza a tomar sentido para José, no tal cual se lo imaginó que sería, pero ahora se está dando cuenta que hay una razón por la que él está vivo ahora y que tiene que perseverar y vivir para alcanzar ese propósito. Y lo interesante de llegar a este propósito, a este destino en su vida, hay un viaje que tiene que recorrer. Y durante este viaje, José se tiene que asegurar que el viaje tiene que ser un viaje donde aprenda a ser el hombre que debe de ser. Donde tiene que aprender a ser el hombre que necesita ser para cumplir el propósito que Dios le llamó y que le dijo que haría con él. Ahora no están sus hermanos, no está su papá. ¿Cómo podrían inclinarse sus hermanos y su padre ante él? Pareciera que el sueño fue una locura. Al contrario, José está alimentando este sueño diciendo, de alguna manera, esto se tendrá que cumplir en algún momento. Lo que soñé no fue una locura, no fue la cena que tuve, fue algo que Dios dio a mi corazón y que se tiene que cumplir. Tengo que llegar ahí, tengo que hacer lo que Dios dijo que yo haría. Pero ahora está en un viaje difícil, hermano. No es un viaje de vacaciones, no es un instituto bíblico, no es una escuela de paga donde Jacob mandó a José a que estudiara para que fuera el líder que soñó que sería. No, hermano, es una escuela difícil, una escuela de esclavos, una escuela donde es maltratado, donde es vituperado, donde no es tomado en cuenta su voz. Pero sin embargo, Dios está con José. Y eso es lo que hace la diferencia en el viaje. Tú puedes hacer el viaje solo y sufrir y padecer y llorar y lamentarte y probablemente llegues a tu destino y probablemente alcances tu meta y logres tu propósito en la vida, probablemente, y digo probablemente porque no hay garantía si lo haces solo. Y vas a llorar y vas a sufrir y te vas a lamentar, y como muchos hoy en día hacemos, que lo único que nos importa es llegar. ¿Cómo lleguemos? No importa, yo quiero llegar. Y en el yo quiero llegar a mi éxito, yo quiero llegar a mi paz, yo quiero llegar a mi bienestar, a mi abundancia. Mientras pensamos así, no importa quiénes nos llevemos entre los pies, no importa quién pisoteemos, no importa que nos quedemos solos, no importa que vivamos tristeza y dolor y al final perdamos todo por alcanzar un propósito. José lo ha perdido todo, pero no porque él quiso, sino porque otros quisieron que lo perdiera. Y aunque otros quisieron que José perdiera todo, José se asegura de una cosa, que Dios esté con él en este viaje terrible. Podemos tomar un autobús
y hacer un viaje y dormirnos todo el viaje y finalmente despertar en nuestro destino. Sería maravilloso. La primera vez que viajé a la ciudad de mi esposa en Veracruz, allá en Gutiérrez, Zamora, Veracruz, la primera vez que viajamos en autobús, mi esposa y yo, me dice mi esposa, tomamos un autobús que salía a las 10, no, salía a las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Y me dice mi esposa cuando abordamos el autobús, dice, en aquel entonces, le estoy hablando de hace 23 años, 24 años, me dice mi esposa, el autobús tarda entre 6 horas y 7 horas. Así es que, ¿por qué no te duermes? Duérmete para que lleguemos descansados allá con mis papás. Yo le dije, sí, no te preocupes, tú duérmete. Pero yo a propósito le pedí a mi esposa que compráramos los boletos de hasta adelante del autobús, en la primera fila, no detrás del piloto, sino del otro lado, para que yo pudiera ir viendo la carretera. Lo que yo quería era aprenderme el camino. Porque ese primer viaje que hicimos, era el viaje que fue para pedirla como esposa. Fue la primera vez que conocí a mis suegros y en esa primera vez se la fui a pedir de una vez. Así es que yo dije, necesito aprenderme el camino porque las siguientes veces que vengamos, si Dios nos permite venir en carro, yo necesito saber por dónde llegar. Yo no sabía el camino para su casa, así es que todo el camino me fui despierto y cuando veía un letrero me asomaba y decía, ¿para dónde? ¿Qué dice este letrero? Y antes el camino era por Huauchinango, había quinos por ahí, era pura sierra y bajada, yo terminé mareado, pero no me quería dormir, yo quería aprenderme el camino porque yo sabía que si mis suegros me decían que sí me la daban, yo tendría que volver ese camino. Y hoy hay Google, y hoy hay Google Maps y te puedes ubicar con el GPS y saber cómo llegar a un lugar, pero en aquel tiempo no había tanto, no había esa disposición para acceder a internet y llevar en el celular cómo llegar. No, así es que o te aprendías el camino o te aprendías el camino. Así es que ese viaje yo lo recuerdo porque mi esposa se durmió, ella había hecho ese viaje muchas veces, pero ese día yo me aprendí el camino. De manera que la siguiente vez yo sabía qué pueblos tenía que buscar, qué salidas tenía que agarrar. Cuando fuimos en auto me dice mi esposa, ¿seguro? ¿No te pierdes? No, tú no te preocupes. Así es que yo ya sabía cuáles eran los pueblos por los que tenía que salir, cuáles eran las carreteras, a dónde tenía que llegar. Y porque dispuse mi corazón para ir despierto todo el viaje. Ahora quiero hablarle de su camino de vida. Tú puedes dormirte durante el camino de vida. Tú puedes quedarte dormido en medio de todas tus circunstancias y orar y decirle al Señor, despiértame cuando se acaben los problemas. Despiértame cuando se acaben mis necesidades. No quiero vivir esta situación, no quiero estar consciente de todo lo que me va a pasar y de todo lo que me va a doler. No quiero estar consciente de esto porque sufro, Señor. Así es que me voy a dormir, me voy a echar una pestañita en el camión y me despiertas cuando lleguemos. El asunto es que si nos dormimos, a lo largo del viaje de nuestras vidas, nos vamos a perder el aprendizaje. Así es que podemos hacer un viaje sencillo, dormidos, y no disfrutar del viaje. No estoy diciendo que seamos masoquistas y que aprendamos a disfrutar el sufrimiento. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a disfrutar el viaje. ¿Sabe por qué no disfrutamos el viaje de nuestra vida? ¿Por qué no nos gusta lo que vivimos? ¿Por qué no nos gusta pasar por problemas? ¿Por qué no nos gusta pasar por enojos, por necesidades, por dificultades? ¿Por qué no nos sentimos bien cuando nos está yendo mal? Y usted pudiera decir, o la gente le diría a usted, pues es que es lo lógico. Si te está yendo mal, lo más lógico es que sufras. Pero la Biblia me dice lo contrario. Usted puede leer en Santiago capítulo 1, ya lo hemos leído en otras ocasiones, y hemos visto lo que nos dice Santiago. Y Santiago nos dice
En el capítulo 1, versículo 2, Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Paciencia. Le estoy hablando de José, un hombre que tuvo un sueño siendo adolescente. Dios le habla y le dice: tú vas a ser grande, José, vas a ser más grande que tus hermanos, vas a ser más grande que tu mamá, vas a ser más grande que tu papá. Y cuando le da este sueño el Señor, todo se le pone en contra a José. En lugar de que todo marche bien, porque es una palabra de Dios, porque es una promesa de Dios, todo se pone en contra de José. Y en Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que estaba aprendiendo José? Paciencia. Porque si tú le dices a un muchacho de 17 años: oye, vas a ser el presidente de la República, tú vas a ser el próximo presidente del país. Bueno, ya no nos vayamos al país. Tú vas a ser el próximo empresario más importante del país. A los 17 años, ¿qué va a hacer el muchacho a los 17 años? No va a querer ni que le hablen. No me hables, yo soy una persona importante. No, yo soy alguien muy importante que no se junta con la chusma. No, yo soy alguien importante que merece todo tu respeto. Es más, tú me tienes que dar a mí en lugar de yo darte a ti. Un adolescente en su pensamiento y en su concepción de la vida equivoca el sentido cuando hay un propósito extraordinario para su vida. Tan sencillo, para lo mejor usted dice: ay, pastor, está exagerando. No. Tan sencillo cuando el hijo es atendido como el príncipe de la casa. Hoy ya no son antes yo me acuerdo que eran los príncipes de la casa. Hoy ya no son los príncipes, hoy ya son los reyes de la casa. Los hijos son los reyes de la casa. Eso es un problema, hermano. Porque el rey es el que manda. El rey es el que gobierna. Y si tú haces a los hijos los reyes de la casa, ¿quiénes son los que van a mandar? Si al rato no los aguantas. Entonces, imagínense a un adolescente que le dice: ay, tú eres todo, mijito, ¿qué quieres? Al rato tienes unos hijos que no puedes gobernar. Ahora imagínate que le digan: tú vas a ser el más importante de toda la familia. Uy, hermano, no lo vas a aguantar. José era el más importante de toda la familia. No porque fuera mejor que sus hermanos, ni porque fuera mejor que su padre y que su madre, sino era el más importante de la familia porque había un propósito de parte de Dios para la vida de José, que ese propósito sobrepasaba o estaba más arriba que el propósito de todos sus hermanos. No estoy diciendo que era mejor José, en ninguna manera digo eso. De hecho, la Biblia no nos dice que José era mejor que sus hermanos. Lo que nos dice la Biblia es que había un propósito para José, que ese propósito era superior al de sus hermanos. Y entonces José, a la edad que tiene, a los 17 años, era muy difícil que él pudiera ocupar esa posición si no sabía cómo hacerlo. El mismo rey Salomón, ya lo platicábamos en otros martes pasados, el rey Salomón, cuando llega a ser el rey, era un adolescente también. Y Salomón entiende que gobernar a una nación no es cosa sencilla, que es algo muy complicado, que su papá lo hizo bien, pero él no iba a hacerlo tan bien como su padre. Así es que hace una ofrenda, hace un culto para ofrendarle a Dios lo mejor que tenía, y le da 1000 becerros ofrendados a Dios. Y Dios le dice a Salomón: ¿qué quieres, Salomón? Y Salomón le dice: dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Es un adolescente Salomón también, y sabe que gobernar a una nación no es cosa sencilla. Así es que le dice a Dios: dame sabiduría. Ahora, en el caso de José, no es que José fuera a gobernar una nación. De hecho, Israel todavía no es una nación. Israel apenas es una familia. Jacob apenas tiene 12 hijos, y algunos de ellos ya casados, y algunos ya tenían hijos.
Así es que todavía no es una nación Israel, apenas es una familia. Así es que ¿qué iba a gobernar? ¿Una familia? Cuando el que gobierna la familia es el papá. Así es que no iba a quitar el lugar del papá, no iba a decir a Jacob, quítate papá, lo estás haciendo mal, ahora me toca gobernar a mí la casa. Entonces no era la casa lo que iba a gobernar José, así es que el sueño que tuvo implicaba algo más grande, no era su casa, así es que no era ahí el lugar donde el propósito de Dios se tenía que cumplir. De manera que sus hermanos lo venden, creyendo que se están haciendo un favor a ellos, pero en realidad le están haciendo un favor a José. Lo están impulsando, lo están catapultando hacia su destino, hacia su propósito. Y entonces José empieza a caminar o empieza a tener una vida difícil. El viaje que emprende José no es un viaje sencillo, es un viaje difícil. Si Santiago le hubiera dicho a José, José, gózate mi hermano, cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe producirá paciencia, yo creo que José en su adolescencia le habría dicho, ¿estás loco? ¿Cómo voy a gozarme en esto? Pero hay algo que no perdamos de vista. Versículo 2 de Génesis capítulo 39. Mas Jehová estaba con José. Quizás el viaje que te ha tocado vivir para alcanzar tu propósito en la vida no ha sido un viaje fácil. No te ha tocado lo más sencillo, te ha costado mucho trabajo. Has tenido necesidades, has tenido dificultades, ha habido traiciones en tu vida, desencantos, desengaños, o engaños más bien, traiciones. Y ha habido todo eso en tu vida y dices, qué viaje tan difícil me tocó vivir. Qué cosa tan complicada estoy viviendo, todo me sale mal, no tengo éxito, no prospero, no logro lo que quiero, las cosas están, pues hay más o menos. Cuando yo de repente le pregunto a algunos hermanos, ¿cómo están, hermano? Me dicen, ay, más o menos. Y me lo dicen con una sonrisa en la boca como diciendo, no se preocupe, pastor, ahí vamos. A jalones y empujones, pero ahí vamos. No podríamos decir que estamos disfrutando nuestro viaje hacia nuestro destino. Las cosas no están resultando. Y no estoy diciendo que José hubiera disfrutado el viaje, pero hay algo importante en este viaje de José. ¿Quién lo acompaña en el viaje? Es Dios el que está acompañando a José. Mas Jehová estaba con José. Y usted puede leer después. Y José fue prosperado en todo. Y si José era prosperado, también su amo, Potifar, era prosperado. Porque resulta que Potifar no lo miró como un esclavo, sino lo miró como un administrador. Tal pareciera que se está cumpliendo el propósito, porque después de ser un esclavo, Potifar lo pone a cargo de su casa. Le dice Potifar, vas a gobernar sobre mi casa, sobre el único que no vas a gobernar va a ser sobre mí y sobre mi esposa. Son los únicos sobre los que no vas a gobernar. Tal pareciera que el sueño aquí se cumple, donde José se vuelve superior a sus hermanos. Porque en la casa de quien está gobernando es nada menos y nada más de un general del palacio, de la guardia real del faraón. O sea, no era cualquier casa. Entonces pareciera que ya se está cumpliendo su propósito. Pero ojo aquí, otra vez está gobernando sobre una familia. No es tan trascendente. Para ese caso mejor se hubiera quedado su casa. Entonces no es esa la posición que Dios tiene reservada para José. Así es que hace falta una lección más. Y dice en Génesis, ahí en el capítulo 39, si quiere no pierda Santiago, póngale ahí un papelito o algo porque vamos a regresar a Santiago. Pero ahí en el 39 dice que José se quedó a cargo de todas las cosas de su amo Potifar. Y dice el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo a José, duerme conmigo. O sea, la mujer del patrón le está diciendo al esclavo, duerme conmigo. Le está insinuando completamente lo que quiere con él.
Y él no quiso, dice el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo, ojo aquí, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino solo a ti, mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿A quién le va a hacer el mal? A Potifar. Pero el pecado será contra Dios. Ojo aquí. Dice el versículo 2 del capítulo 39. Mas Jehová estaba con José. No es que solamente Dios dice: voy a estar con José, sino que José sabe que Dios está con él. Tan es así que cuando tiene oportunidad de pecar José dice: ¿cómo le voy a hacer este mal a mi amo? Yo soy el más grande de toda su casa, no hay nadie que sea mayor que yo. ¿Cómo le voy a hacer este mal a mi amo? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? José está consciente de quién está viajando con él. No es cosa sencilla ser esclavo, pero José dice: Dios está conmigo. Yo no puedo traicionar a Dios, no puedo darle la espalda a Dios. Y bueno hubiera sido que la mujer de Potifar dice: buen muchacho, qué bien te portas, te voy a recomendar con mi esposo. No, la mujer le hace un escándalo. Puede leer la historia después. Pero la mujer le hace un escándalo, que la quiso violar, que quiso abusar de ella, que la arrinconó en una recámara, la desvistió, le armó un escándalo. Todo mentira, por supuesto. Así es que Potifar regresa, y cuando se entera de todo esto, le duele en el corazón a Potifar, porque se siente traicionado por José. José no se defiende. No le dice a Potifar: tu mujer miente, es mentirosa, porque quizás si le hubiera dicho, Potifar le hubiera creído a él, pero hubiera quedado deshonrado Potifar. Así es que José no busca deshonrar a Potifar ni defender su honor. Él sabe que Dios está con él en este viaje difícil. Así es que lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y está en la cárcel injustamente. Y estando en la cárcel, dice, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, versículo 21, pero Jehová estaba con José. Un viaje difícil. Ahora ya no es esclavo, ahora es un preso. Ahora lo metieron a la cárcel. Antes por lo menos disfrutaba de las cosas del amo, y como quiera que sea era alguien importante. La gente ya no lo veía como un esclavo, sino lo veía como el sirviente de Potifar. Quizás era reconocido, los mercaderes, los comerciantes reconocían a José como alguien de importancia. Tan es así que cuando Potifar lo manda a la cárcel, no lo manda a la cárcel de los esclavos, lo manda a la cárcel de los siervos del rey. Podríamos pensar que las condiciones eran mejores. Por haber servido al faraón, las condiciones eran mejores. Así es que José es llevado a esa cárcel, pero al fin y al cabo, con buenas condiciones o no, con buenos alimentos y buenas camas, como quiera que sea, era una cárcel. Y lo interesante ahora de este viaje a la cárcel es que, dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José. El viaje es difícil para José, pero en el viaje Dios sigue estando con él. ¿Qué tan difícil se ha vuelto tu viaje? ¿Qué tan complicado se ha vuelto tu viaje? Y a veces cuando el viaje se vuelve complicado, estamos más preocupados por el viaje que por quien nos está acompañando en el viaje. Nos preocupamos tanto por lo que estamos sufriendo que no disfrutamos de la compañía de aquel que está con nosotros. No lo disfrutamos.
no aprendemos de Dios, no nos acercamos a Dios, no buscamos a Dios, no escuchamos el consejo de Dios, sino que nos quejamos y lamentamos el sufrimiento por el que estamos pasando y dicen, todo me está saliendo mal, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué me pasa esto? La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Qué méritos hay en tu vida para que no lo sufras? ¿Qué méritos hay en tu vida para que no te toque vivir lo que te tocó vivir? Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que el viaje de José, ahora en la cárcel, ahora José está en prisión, y estando en prisión, porque Dios estaba con él, dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios está con él y estando en la cárcel, ¿qué hizo Dios con José? Le extendió su misericordia, le dice, no te va a ir mal, José. Tengo misericordia de ti. No es porque tú te hayas portado bien, sino es porque yo tengo misericordia. No es porque hiciste todo bien en el viaje. Es más, no es porque rechazaste a la esposa de Potifar. No es por eso que te voy a ayudar. Es porque yo tengo misericordia. Me encanta que la Biblia dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así es que por más que te esfuerces por alcanzar tu destino en tu viaje, por más que quieras correr y alcanzar tu meta, lo que necesitas es la misericordia de Dios. Asegúrate que Dios esté contigo en el viaje. No sea que el Señor se haya bajado en la última estación y tú ni cuenta te diste. Así es que hay que seguir el viaje. Se pone difícil. José está en la cárcel, pero Dios estaba con él y Dios extendió su misericordia y además le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es algo así como que José está en la cárcel y le dan las llaves de la cárcel. Así es que José entraba y salía de la cárcel cuantas veces él quería. Y el jefe de la cárcel no se preocupaba porque José se fuera a dar a la fuga o porque armara una revuelta. Porque a José no le importaba estar en la cárcel, porque aún estando en la cárcel, Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Esta bendición que José tiene no es otra cosa más que aprender a viajar con Dios. Nosotros hacemos viajes solos, tomamos decisiones solos, emprendemos negocios solos, gastamos nuestro dinero solos, cuidamos nuestra salud solos, platicamos con nuestra familia solos y por eso terminamos del chombo y peleándonos con nuestra propia familia porque Dios no está con nosotros. Cuando Dios podría darnos la gracia para que cuando hablemos con nuestra familia las cosas estén bien, resulten bien, los negocios estén bien, las cosas resulten. Así es que asegúrate que en tu viaje Dios esté contigo. José sigue aprendiendo paciencia cuando parecía que ya estaba en una mejor posición, porque parecía que siendo el siervo de Potifar, de ahí podía escalar a una posición mejor. Imagínense, Potifar está prosperando, está enriqueciendo. Yo me imagino al faraón mirando a Potifar cómo las cosas le resultan y cómo las cosas le funcionan. Yo creo que el faraón en algún momento pudo haber pensado, ¿cómo le está haciendo Potifar? Le está yendo muy bien en los negocios,
no tiene problemas en su casa, todos sus siervos le corresponden, su esclavo que tiene, hace bien su trabajo. En algún momento seguramente Faraón hubiese preguntado a Potifar, ¿cómo le estás haciendo? Y Potifar hubiera tenido que decir, bueno, es que en realidad no soy yo. Es mi siervo José el que lo hace todo. Él hace mis negocios, él atiende mis casas, mi negocio, mi ganado, mis esclavos, mis siervos, mis bienes, mi dinero, lo maneja José. Yo nada más llego con José y le digo, necesito un camello nuevo. Y José va, me lo compra. Sin preocuparme si es 0 kilómetros o no. Él escoge el mejor para mí. En algún momento lo que estaba haciendo José pudo haberlo llevado a una mejor posición y entonces pudo haberse cumplido el propósito de Dios. Pero había algo que le faltaba a José. Le faltaba ser perfeccionado, como dice Santiago. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice Santiago, ahí en el capítulo 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y no les falte cosa alguna. Creo que algo le faltaba a José todavía. Que en lugar de venir de la casa de Potifar a la casa de Faraón, tuvo que ir de la casa de Potifar a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, lo interesante es que Dios estaba con José y Dios hacía prosperar a José en todo lo que emprendiera José. El viaje todavía se hace más largo. Algunos teólogos afirman que la edad que tenía José cuando sus hermanos los vendieron eran de 17 años. Y cuando José estaba en la cárcel tenía aproximadamente 24 años. Había pasado ya mucho tiempo. Pero todavía faltaba otro poco de tiempo. Porque allí en la cárcel, José tiene un sueño, dos siervos del faraón tienen sueños, José los interpreta, usted lo puede leer después con calma. José interpreta los sueños y después de haber interpretado los sueños y de haberse cumplido los sueños tal cual lo había dicho José, Faraón tiene un sueño que Dios le da a Faraón. Ahora, entienda esto, Faraón no tiene temor de Dios. Faraón no cree en Jehová. Faraón tiene muchísimos dioses, pero no Jehová. Jehová no está entre los dioses de Faraón. Sin embargo, es Jehová quien le da un sueño a Faraón. Y ese sueño que le da Jehová a Faraón es para que José venga a interpretar el sueño. Y cuando José interpreta el sueño, Faraón dice, ¿quién mejor que este hombre a quien Dios le ha dado la capacidad de interpretar el sueño y además la sabiduría para saber qué hacer? ¿Quién mejor que este hombre para guiarnos en lo que se viene durante los próximos 7 años? Y ahora sí, José está en la posición que debería de estar. Una posición que recibió 13 años antes. ¿Cuántos años? 13. Es decir, que ahora José tiene 30 años. José tiene 30 años y empieza a cumplirse el propósito que Dios le dijo a José que tenía. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar José? 13 años. Y nosotros oramos hoy y queremos que ya mañana tengamos la respuesta. Apenas hoy nos enteramos qué es lo que Dios quiere con nosotros, ya queremos que la próxima semana ya todo esté maravilloso y glorioso. Yo recibí una palabra profética hace 12 años, en el 2006. Una palabra profética que hablaba de mucha bendición, de prosperidad, de abundancia. Y yo le digo al Señor, yo espero haber aprendido ya. Porque si José aprendió en 13 años, yo espero haber aprendido en 13 años también, porque está por cumplirse el próximo año. 13 años de esa palabra profética. Y luego hace 11 años
empezamos esta iglesia. Así es que yo le digo al Señor, yo espero haber ya aprendido en 11 años lo que tenía que haber aprendido, porque quiero ver ya lo que tú dijiste que seríamos como iglesia. Entonces muchos dicen, ay pastor, ya nos tardamos mucho, no, ya son 11 años y nomás no se ve claro. Hermano, si José le costó 13, a Moisés le costó esperar 40 años. Jesús tuvo que esperar 30 años para empezar su ministerio. Y nosotros queremos que ya, mañana. Ahora sí, ya este año tiene que ser este año, se le va a este año. Si no hemos aprendido la lección, si no hemos aprendido a ser pacientes, es decir, que la obra de la paciencia esté completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales, y no nos falte cosa alguna. Si no hemos aprendido, vamos a seguir esperando, ¿Cuánto tiempo más? Depende de nosotros. De que aprendamos en el viaje 3 cosas importantes. Cuando tú haces un viaje, lo primero que tienes que saber, que en el viaje de tu vida tiene que estar Dios. Asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate que Dios te acompañe. Entonces, primero, asegúrate que en el viaje Dios esté contigo. Segundo, no dejes de trabajar durante el viaje. Cuando José fue hecho esclavo de Potifar, ¿a poco José dejó de trabajar? Y dejó de hacer las cosas bien. No, al contrario. Leemos que José hacía las cosas bien. Y todo lo que hacía prosperaba. Y cuando fue a dar a la cárcel, ¿a poco se deprimió? Y dijo, ay no, antes estaba bien con Potifar, ahora soy preso o estoy prisionero en la cárcel. No, pues ya mejor no hago nada, mejor me rindo. Mejor dejo que la muerte me alcance y ya, se acabó. No, hermano, José siguió luchando, siguió trabajando, seguía haciendo las cosas bien, no importa que estuviera en la cárcel. Él hacía bien lo que tenía que hacer, de manera que lo que hiciera y emprendiera le diera resultados. ¿Sí está conmigo? El domingo le decía, si no conoces tu propósito, si no sabes por qué estás aquí en la vida, hazte un propósito. Hazte un propósito. Sé la mejor madre, sé la mejor esposa, sé la mejor hija, el mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor mexicano. Hazte un propósito si no sabes cuál es tu propósito. José sabía cuál era su propósito. Sin embargo, de esclavo de Potifar no lo iba a lograr. Y estando en la cárcel menos. Entonces, en el tiempo que estuvo como con Potifar y en el tiempo que estuvo en la cárcel, lo hizo bien. Entonces, el viaje que te toque recorrer, no importa cuánto tardes en llegar a tu propósito o a tu destino profético o tu destino divino, no importa cuánto tiempo tardes en llegar, lo que importa es que de aquí a que llegas, a tu destino, de aquí a que llegas a tu propósito, hazlo bien, trabaja, no te duermas en tus laureles. No esperes que las cosas te caigan del cielo. Esfuérzate, da lo mejor de ti, hazlo bien, porque lo estás haciendo para Dios. ¿Sí está conmigo? Y tercero, durante tu viaje, allí en Génesis, y con esto termino, cuando ya está gobernando Egipto, José, porque prácticamente él es el que manda en todo Egipto. De hecho, Faraón le dice, vas a mandar sobre todo Egipto, al único que no le vas a mandar es a mí. De toda la nación de Egipto, el único que no obedecía a José era Faraón. Y eso porque era el Faraón.
Pero si no, hasta obedecía a José. Bueno, de todas maneras hacía lo que José decía. Él decía que no lo obedecía, pero hacía lo que José decía. Entonces el que mandaba en todo Egipto era José. Se cumplió el propósito, hermano. Viene una sequía, los hermanos de José vienen a Egipto, se encuentran con José, lo reconocen después de algunas vicisitudes, de algunas dificultades, lo reconocen y le piden perdón a José. Hermano, creímos que estabas muerto. Y uno pudiera decir, pues ya está en su propósito, ahora sí, inclínense, como mi sueño decía que se iban a inclinar. Ahora yo soy su patrón. Ahora inclínense delante de mí, porque yo soy el que manda aquí, si no ahorita les mando a cortar la cabeza. Pudo haber hecho eso José. Pero cuando ellos le piden perdón, cuando ellos reconocen que es su hermano, José les dice, capítulo 45 de Génesis 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Aquí ya está delante de sus hermanos y ya lo reconocieron, dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Tal pareciera que les va a reclamar, ¿cierto? Hermano, tú no vas a poder llegar, hermana, tú no vas a poder llegar a tu propósito en Dios si no aligeras tu carga. Si sigues guardando tus resentimientos, rencores, falta de perdón. Aquí parece que José les va a reclamar, ahora sí va a decir, ahora sí inclínense. Me quisieron vender, quisieron deshacerse de mí, pero ahora yo soy su jefe. Inclínense. Pareciera que eso va a decir, pero no, mire. Ahora pues, dice José, ahora pues, versículo 5 del capítulo 45, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido para Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Siempre que llegas a tu destino, dale la gloria a Dios. Porque si todo el viaje el Señor te acompañó, qué feo que cuando tengas éxito, cuando logres tu propósito, cuando te vaya bien, cuando las cosas resulten, cuando sí hay abundancia, porque cuando no tenemos, ahí estamos pidiéndole a Dios. Y cuando tenemos, ahí nos vemos, Señor. Me voy a gastar todo lo que me diste. No, porque Dios me bendijo y ahora voy a ir a gastármelo. Me voy a descansar de tu presencia porque ya te soporté todo el viaje. Ahora me voy a ir solo. ¿Sabe qué es lo que hacemos muchos cristianos? Una vez que las cosas se componen, nos olvidamos de Dios. Una vez que los problemas se arreglan, nos olvidamos de Dios. Y eso pasa. Pero me encanta que José no se olvida. ¿Quién lo acompañó durante todo el viaje? ¿Quién lo acompañó? Dios. Jehová lo acompañó. Porque ni su padre, ni sus hermanos, ni su madre, es más, su mamá murió y él no pudo ir al sepelio. Él no pudo ir a la sepultura de su madre, no pudo ir a llorarle a su mamá cuando su mamá murió. Y ahora en la posición de su propósito, en su destino profético, en el diseño de Dios, ahora que está ahí, cuando muchos cristianos llegan a su destino o alcanzan una mejor condición de vida, ahí se olvidan de Dios. Porque ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni Potifar, ni el jefe de la cárcel, nadie lo acompañó durante todo su viaje. El único que estuvo con él todo el tiempo fue Dios. Y resulta que cuando ya las cosas estaban bien,
cuando todo marchaba de maravilla, cuando las cosas se habían arreglado. Imagínense que José hubiera dicho: yo estoy aquí por mis méritos. Me porté bien con Potifar, me porté bien en la cárcel, me porté bien con Faraón y ahora soy el mero mero de todo Egipto, por mis méritos. No, José reconoce que él estaba ahí por un propósito. Incluso que sus hermanos lo hubieran vendido, estaba dentro de los planes de Dios. Eso me encanta, porque cuando tú aprendes a viajar con Dios, entiendes que aún las cosas que te pasaron eran para que tú fueras mejor, eran para que tú crecieras, eran para que fueras perfecto y cabal y no te faltara cosa alguna. Necesitamos aprender de José de la paciencia. Que no importa cuán difíciles sean las cosas hoy, tú sepas que Dios está contigo, que tienes que hacer las cosas bien, que te tienes que esforzar todo el tiempo, y cuando llegues a tu destino, dale la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Queremos disfrutar el viaje. No importa que esté difícil, no importa que esté lloviendo, no importa que haya neblina, no importa que haya viento, Señor, tempestades, no importa que haya ataques, no importa, Señor, que haya complicaciones, que haya necesidades, que haya problemas. No importa el viaje, queremos disfrutarlo, queremos aprender a gozarnos en el viaje, porque sabemos que lo único que estás probando es nuestra fe. Y si tú estás probando nuestra fe, nosotros seremos cada día mejor y creceremos y lograremos, Señor, nuestras metas y nuestros propósitos y alcanzaremos nuestro destino divino para poder ser las personas que tú dices que nosotros somos. Ayúdanos a disfrutar el viaje con paciencia. Ayúdanos a vivir las cosas que vivimos hoy con paciencia, porque habrá muchos que se burlen de nosotros, habrá muchos que nos menosprecien, que consideren que no lo vamos a lograr, pero si tú estás con nosotros, Señor, lo lograremos, conquistaremos, venceremos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Queremos disfrutar el viaje con paciencia. Si tenemos que esperar, esperaremos. Y si tenemos que esperar otra vez, volveremos a esperar hasta que el tiempo profético y el tiempo divino se conjuguen en uno solo y nuestro tiempo, nuestra vida se alinea a este tiempo de Dios y las cosas sucedan conforme a tu plan y conforme a tu diseño. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, y creemos que tú lo